Bueno, esta presentación consiste en esta cápsula, ¿no? Para, para el curso de filosofía acerca de cómo realizar correctamente un ensayo filosófico. Esto fue a petición del profesor, ya que existen diversas dificultades al momento de realizar el ensayo. Va a ser breve. Yo les voy a dejar unos insumos también, que será mejor que los vean escritos, y les compartiré también unos de ahí al final. Pero, ¿en qué consiste un ensayo filosófico? Así que yo le puse a esta ayudantía acerca de un ensayo filosófico. Y vamos a ver algunos elementos cruciales. Las características y la estructura de un ensayo filosófico, la sección técnica, o cómo utilizar Word o Google Docs o lo que usen para escribirlo, da igual. La escritura y la investigación, cómo se articula directamente y conclusiones y algunos recursos elementales para poder realizar un ensayo de forma satisfactoria. Así que vemos, ¿no? ¿No? ¿Qué tiene de especial un ensayo filosófico? Bueno, hay mucha discusión sobre este tema, pero en términos simples, un ensayo filosófico es una tesis o un argumento particular y repunta a una investigación en concreto. O sea, yo redacto y consolido una tesis y esa tesis es fundada en una investigación que yo realizo, la cual poseerá una coherencia y una línea argumentativa sólida de la cual emergerá una conclusión. En el caso de ustedes, o en el caso generalizado, cuando queremos hacer un ensayo, no sé, de filosofía de la educación, yo rápidamente me meto en un autor, John Dewey, por ejemplo, y trabajo el autor y me daré cuenta, particularmente, de que en el texto en el que estoy trabajando se presentan ciertas máximas, ciertas conclusiones, ciertos argumentos que al ser analizados podemos extraer de ellos una tesis. No sé, por ejemplo, em, ¿cuál sería la forma más óptima de realizar una cátedra? Sería un nombre. O cómo podemos realizar una clase. Y ahí podemos argumentar en base al autor. Lo particular de un ensayo filosófico es su redacción. Se requiere una seriedad y una formalidad muy estricta, pero siempre contando con una claridad argumentativa. Un ensayo filosófico debe ser lo suficientemente formal para ser expuesto en una cátedra o en una exposición, pero lo suficientemente claro para que lo pueda entender tu propia abuelita. O sea, no debe ser entendido por todo el mundo, solamente por una gama intelectual, por supuesto. Eso es lo principal. Y por ello también requiere, y al momento de la corrección, será bastante claro de punto. Y que no cumpla, aquello que no cumpla con esto, evidentemente no cumple con los criterios de un ensayo filosófico pleno. ¿Qué elementos constituyen un análisis filosófico? Bueno, el tema, acá filosofía de educación habíamos dicho, un argumento tesis que yo extraiga de ese tema, cuál es la mejor forma de una cátedra, la investigación que yo realice para fundamentar ese argumento o tesis que había planteado, una estructura en la cual yo lo considere, que lo expongo después, y una escritura clara y concisa, lo que le dijimos en delante. ¿Cómo es la estructura? Muy claro, una introducción donde deben presentar la temática idealmente, cuál es el problema que vieron, qué autor van a trabajar, em, lo más claro posible. Una problematización, qué es la problemática que quieren analizar del trabajo, de la investigación, cuál es el problema, la discusión general que encuentran ahí, o sea, qué es lo que ustedes plantean, qué es lo que plantea un autor, qué es lo que plantean otros autores, y cómo estos convergen, y de esa convergencia sacar una conclusión. Es muy claro, evidentemente, pero bueno, del dicho al hecho hay mucho estrecho, y evidentemente se entiende de que hay muchos choques aquí. Pero lo más importante es que sigan esta estructura, de mantener una introducción clara, una problemática clara, una discusión clara, y que en esas cosas no se enreden tanto. Que la argumentación
y lo habíamos presentado en los elementos de análisis, es muy importante porque cuando nosotros veíamos las correcciones originarias de las evaluaciones anteriores, nos encontramos al tiro con que hay gente que escribe una línea, dos líneas, tres líneas de argumentación. Y no, una argumentación es extensa. Yo cuando presento una tesis, sea cual sea, debo de saber defenderla. Y la propia exposición ya debe ser clara. Si yo pienso que la forma más clara de dar una cátedra, por ejemplo, se expone de manera tal, yo tengo que saber entender por qué es así. Y en esa cuestión, saber clarificarlo de forma plena. Sin medias tintas, sin altibajo, hay que ser claros. Así que hay párrafos, que es necesario ver párrafos. Los criterios formales que han sido expuestos deben ser bastante respetados y en esos márgenes poder hacer una exposición clara. Para esto, claramente usarán Word. Yo siempre uso Word, pero ustedes pueden usar Google Docs, no sé, yo no lo prefiero. Y ahí, bueno, ya habrán visto dentro del sílabus del curso los formatos elementales. El interlineado, o sea, tamaño de letra de la 12, Times New Roman siempre, saben, interlineado 1.5, lo más claro, ¿no? Las citas APA, que lo vamos a ver, pero bueno. El estilo de la escritura debe ser conciso, siempre formal y evitar las redundancias, la redundancia, los enredos, que yo entiendo que a veces la filosofía parece ser como algo muy enredado, pero realmente un buen filósofo es alguien que escribe claro. El filósofo tiene que aprender a no a confundir, sino a explicar. Y esto para hacer un análisis filosófico y un escrito filosófico es muy necesario. Y por ende, sobre la escritura y la investigación, es elemental entender que al momento de exponer los argumentos que fundamentan nuestra investigación, nuestro tema de ensayo, nuestro tema del escrito, deben ser fáciles de seguir. Em, siempre pueden usar ejemplos cotidianos, usar analogías desde el aspecto formal, por supuesto. Todo mediante una línea de coherencia y argumentación clara. Por favor, no sean incoherentes y argumenten las cosas bien. Nada más. Esa es la clave para que les vaya bien en un ensayo filosófico. Nada más. Y bueno, es lo más elemental, que lo hemos repetido durante toda esta breve presentación, pero es claro que los ensayos filosóficos no son fáciles y que requieren una carga mucho mayor de una prueba, una evaluación. Pero pero termina siendo bastante más menos y se aprende mucho más en estos. Así que aprovechen la oportunidad para enriquecerse de esto y poder hacer pleno el trabajo. Yo voy a compartir algunas normas de formalidad y voy a enviarles las normas de citación en formato APA que van a ser utilizadas en el trabajo. Yo no les voy a exponer eso acá porque la propia universidad tiene un curso para ello bastante claro y es evidente que lo puedan seguir entendiendo las formalidades de esto. No es algo difícil, probablemente en sus otros trabajos también ocupen este sistema, pero ahí van a poder aprender a hacerlo de forma más. Eso sería particularmente la exposición, bastante breve, pero que busca ser clarificante. Cualquier duda, explicarlo al correo